Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en un episodio más dentro de Radio Bioemocional. Soy la doctora Hilda Salazar y en esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre los mitos y verdades de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué es tan importante y por qué hay tantos mitos en torno a ella? ¿Por qué de repente, por ejemplo, etiquetamos, ¿no? Etiquetamos a los niños en eres inteligente y eres burro? ¿Por qué tenemos tanto interés en medirla? Tenemos un montón de pruebas que nos arrojan el famosísimo coeficiente intelectual, que es un número terriblemente frío, pero que nos dice qué tan inteligente o burro eres, ¿no? En pocas palabras. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre en realidad qué es la inteligencia y todos los mitos que hay en torno a ella. Por ejemplo, un mito muy popular. Los zurdos somos, porque yo soy zurda, los zurdos somos más inteligentes que los diestros. ¿Será esto verdad? Bueno, vamos a platicarlo. Pero vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia. Si ustedes toman un libro de psicología, van a encontrar un montón de definiciones. Yo quiero partir de la definición más básica, una definición que nos da Jean Piaget, un epistemólogo, pedagogo, psicólogo muy importante, base para toda la investigación psicopedagógica. Jean Piaget dice que la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio. Fíjense, qué básico. La capacidad de adaptación al medio. En este sentido, bueno, ¿qué es entonces ser inteligente? Pues el que nos podamos adaptar a las diferentes situaciones problemáticas, dependiendo de nuestros contextos, dependiendo de nuestra edad, en fin. Entonces, vamos a partir desde ahí. Si una persona es capaz de adaptarse, pues entonces quiere decir que tiene inteligencia y la está aplicando. Si una persona no es capaz de adaptarse, pues entonces entraría en duda este nivel de inteligencia. Ahora, hay muchos tipos de inteligencia y muchas veces lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es la inteligencia cognitiva, la que se manifiesta, por ejemplo, en la escuela, la que se manifiesta con las calificaciones, que insisto, las calificaciones, los coeficientes, los números no nos dicen nada. Y muy malo que etiquetemos a una persona porque sacó un 10 o sacó un 0. Hay veces que pues sí, tenemos chicos con muy buenas calificaciones que sí son muy inteligentes y otras veces tenemos chicos con muy buenas calificaciones que lo que tienen es muy buena memoria, una muy buena inteligencia memorística, pero a lo mejor no hay capacidad de análisis, de razonamiento, de toma de decisiones, de solución de problemas reales. Les decía yo ahorita el tema de los zurdos, ¿no? Que ese es un mito muy común. Los zurdos somos más inteligentes que los diestros. Bueno, no, no hay ninguna investigación científica cuantitativa que pueda comprobar que realmente hay una diferencia en el coeficiente intelectual entre una persona zurda y una persona diestra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los zurdos nos tenemos que adaptar al mundo de los diestros. Entonces, eso nos obliga a desarrollar otro tipo de habilidades y a tener que resolver otro tipo de problemas. Y entonces, por eso, en un momento dado, pues podría parecer que somos más inteligentes. Pero pues es esta situación de que nos tenemos que adaptar, porque la realidad es que el mundo está hecho para los diestros. Entonces, los zurdos, pues tenemos que utilizar todas las herramientas, los implementos que están hechos para un mundo que en realidad pues no es para nosotros. Vamos a las escuelas y encontramos muy poquitas bancas para zurdos, a veces no son suficientes, entonces pues te tienes que adaptar a utilizar una de los diestros. Tijeras y todo este tipo de cosas hay para zurdos, pero son mucho más caras, aparte de difíciles de encontrar, mucho más caras que las que son para los diestros. Entonces, pues, ¿qué haces? Te adaptas. Y el mundo se trata de eso, y la inteligencia se trata de eso, de adaptación. ¿Qué otro mito tenemos? Ahorita ya les platicaba que quizás la inteligencia más común, pues es esa que se ve en la escuela, esa que tiene que ver con aprendizajes de contenidos,
de teorías, de matemáticas, por ejemplo. Pero esa es una de muchas inteligencias. Tenemos un autor, Howard Gardner, que propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Y él habla de que pues nuestros cerebros tienen diferentes configuraciones y cada persona pues va a desarrollar una o unas de esas configuraciones y entonces va a tener mayor habilidad para alguna tarea. Por ejemplo, tenemos la inteligencia matemática, personas que les resulta mucho más fácil el manejo de las operaciones matemáticas, de la visualización de estas cuestiones que son muy abstractas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los ingenieros, ¿no? Vamos a tener también la inteligencia musical, y esa que tiene mucha relación con la matemática, por cierto. Y ahí es donde vamos a encontrar, pues, precisamente a la gente que sabe componer, que puede visualizar en su mente la combinación de los sonidos, que puede interpretar diferentes instrumentos, que puede controlar su voz para ejecutar diferentes tonos. Esa es una inteligencia musical. Vamos a tener una inteligencia lingüística, que es aquella que tiene que ver con la capacidad de manejar el vocabulario, ya sea escrito, ya sea hablado, que tiene esta capacidad de rollo, ¿no? Los que de repente nos gusta más hablar o escribir, pues esa es una inteligencia lingüística. Vamos a tener también una inteligencia corporal o kinestésica, que es la que tiene, por ejemplo, Messi. Messi, el futbolista, que tiene una capacidad fenomenal para manejar el balón, o sea, sabe cómo controlar su cuerpo y sabe cómo visualizar el espacio. Entonces también él tiene una inteligencia espacial. O sea, en él vamos a ver estas dos inteligencias, espacial y corporal o sinestésica o kinestésica, porque sabe controlar muy bien su cuerpo y sabe medir el espacio y entonces, pues donde ve la pelota, mete el gol, ¿no? O sea, esa es una inteligencia que a lo mejor, si lo ponemos a él en un salón de clases a resolver una serie de operaciones matemáticas, pues no, hasta se va a desesperar de estar sentado. Y no quiere decir que sea burro, quiere decir que tiene ese tipo de inteligencia. Vamos a encontrar, por ejemplo, una inteligencia interpersonal, que es la capacidad de interactuar con otras personas, de entender, de poderse comunicar con otras personas. Vamos a encontrar una inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de autoconocimiento, de autoanálisis, de autorreflexión, que pues también resulta muy importante para ciertas actividades. En fin, Gardner en su primera posición habla de 8 inteligencias, pero últimamente ha ido incorporando otras. Entonces, por ejemplo, ya se habla de una inteligencia culinaria, que es esa capacidad para percibir los aromas y los sabores e integrarlos en un platillo. Ahí encontramos a los chefs. Podemos tener una receta de cocina y 5 personas ejecutarlas al pie de la letra y no va a saber diferente. Aquellos que tienen la inteligencia culinaria van a saber medir casi el número de granos de sal y la comida les va a quedar deliciosa. Y una persona que no tiene inteligencia culinaria, pues a lo mejor le queda muy decente, muy al pie de la letra, pero algo le va a faltar. No cualquiera que se ponga en la cocina va a generar un gran platillo, depende de esta inteligencia. Entonces, imagínense, realmente, ¿hay personas listas y personas tontas? No. Más bien, cada uno de nosotros somos una persona con un tipo de inteligencia particular o varias, porque podemos desarrollar una, dos, tres, cuatro, cinco, no hay un límite. También tiene que ver con nuestros intereses, también tiene que ver con un medio que lo favorezca, pero en realidad no vamos a encontrar personas tontas o personas burras, son personas mal canalizadas. Si me acompañaron en nuestra emisión anterior, hablábamos, por ejemplo, del trastorno por déficit de atención y hablábamos de los chicos que son neurodivergentes, es decir, aquellos que piensan diferente, que aprenden diferente, que estructuran la realidad de forma diferente. Bueno, pues esto también tiene relación con las inteligencias. Una persona con una inteligencia matemática va a estructurar el mundo diferente a una persona con una inteligencia espacial.
Ahora, si tengo una persona con una inteligencia matemática y una inteligencia espacial, pues a lo mejor voy a tener un arquitecto, porque puede calcular el espacio y visualizar cómo ese plano se va a ver ya en la vida real. Pero a lo mejor, si tengo una persona con inteligencia matemática nada más, pues voy a tener quizás un Einstein, que pues sí, va a ser teorías y va a ser fórmulas, pero que están más en el plano de lo teórico y otras personas lo van a llevar al plano ya de lo práctico. Si voy a tener, por ejemplo, un deportista, un gimnasta, una gimnasta, una bailarina o bailarín, un futbolista, pues vamos a ver esta inteligencia corporal sinestésica que puede o no estar acompañada de una inteligencia espacial, que a lo mejor puede estar acompañada de una inteligencia social. Tenemos otra serie de teorías, por ejemplo, la de la inteligencia emocional, que habla de que esta inteligencia es tan importante como la cognitiva. Esta teoría parte de desprender de la inteligencia cognitiva a la inteligencia emocional y habla de esta capacidad de autogestión de las emociones, esta capacidad de empatía, que también pues no todas las personas la tienen otro tipo de inteligencia. Hay otra postura teórica que es en lo personal a mí me gusta mucho, que habla de 4 inteligencias fundamentales. Una que es la inteligencia cognitiva, en donde vamos a ver todo lo teórico, aprendizaje, memoria, razonamiento, etcétera. Otra va a ser la inteligencia emocional, ya decíamos, esta gestión de las emociones. Otra es la inteligencia social, que tiene que ver con esa capacidad de generar relaciones productivas, maduras, con una buena capacidad de comunicación. Y la inteligencia espiritual, pero la inteligencia espiritual entendida como la vivencia y la interiorización de valores. Entonces, desde esta postura, desde esta perspectiva teórica, una persona inteligente es aquella que es capaz pues, de tener aprendizajes de acuerdo a lo que necesita para su cotidiano, que es capaz de regular sus emociones, de generar relaciones favorables sociales y además regido por un buen marco de valores. Vamos a ver aquí otra serie de situaciones, de necesidades y de aplicación de la inteligencia. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ubican ustedes a Elon Musk, el dueño creador de Tesla, de SpaceX, ahora dueño de la antes Twitter, ¿no? Ahora X. Elon Musk es un genio. Es un genio favorecido porque nació millonario. O sea, él ha creado una super fortuna, pero nació en un medio favorecedor. Pero él es un genio, es una mente muy completa. Y aquí vamos con otro mito. ¿Quiénes son genios y quiénes son nada más muy hábiles en algunas cosas? Elon Musk, ¿por qué digo que es un genio? Porque tiene una capacidad cognitiva sobresaliente, es un ingeniero, es un creativo, crea, inventa, todo lo que vemos en el mundo pasó por su cabeza y fue respondiendo además a intereses y a necesidades de cada momento. Entonces, o simplemente él tiene ganas de llegar a Marte, entonces está creando todo lo necesario para llegar a Marte y tiene un cierto visión ecológica, no puedo decir que al 100, pero entonces creó los coches estos de Tesla y todo un sistema de cuestiones energéticas un poco más ecológicas, un poco más limpias. Quiere generar una red de comunicaciones mundial y entonces tiene no sé cuántos cientos de satélites girando en torno al planeta, cientos, porque son pequeños satélites que van a ser una red de internet. Pero además el cuate sabe vender, ¿no? Tiene una habilidad para enganchar a la gente. No puedo decir que del todo tenga una excelente inteligencia emocional, porque si vemos su vida personal, a lo mejor ahí tendríamos un tema con lo intrapersonal, por ejemplo. Su vida personal, pues es un caos. Ha tenido un montón de parejas, no sé cuántas esposas, lleva como 5 o 6, tiene un montón de hijos, no lleva muy buena relación con alguno de sus hijos. Entonces, definitivamente hay partes de la inteligencia, de tipos de inteligencia que le fallan. Pero hay otros que los tiene muy desarrollados. Cognitiva, social, ¿no? Esta habilidad de ventas, de convencimiento, de manipulación, de visualización a largo plazo, de planeación, de proyección,
tiene muchas inteligencias. Son tantas que yo por eso me atrevo a decir que él es un genio. Einstein también lo era, y la parte intrapersonal e interpersonal también era un caos, ¿no? Pero entre más inteligencias uno puede ir desarrollando, pues obviamente habla de una mayor capacidad de adaptación al mundo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son genios y quiénes no? Que este es otro mito, ¿no? Por ahí tengo algunas experiencias, no voy a decir nombres porque son personalidades famosas, pero yo he tenido en mis manos a niños genio, niños catalogados como genio por una visión social, por una visión mercadotécnica, académica, y pues no puedo decir precisamente que estos chicos, ahora ya jóvenes, ya adultos, sean genios. Me topé, por ejemplo, con chicos con una memoria maravillosa, una capacidad memorística más allá, ¿no? Más allá de lo habitual, o sea, con una inteligencia memorística, con una capacidad de asimilar grandes cantidades de información, pero, por ejemplo, con cero capacidad de análisis y síntesis. Se les podía poner un problema mecánico y muy bien lo podían resolver, pero donde había ya que analizar información, tomar decisiones, pues no, ahí sí no se les daba. Entonces, ¿podemos hablar de que estos chicos eran genios? No, no lo son. Son personas que tienen una inteligencia muy desarrollada, en este caso la memorística, que están acostumbrados a una disciplina muy fuerte para estar horas y horas revisando información y memorizando esa información, pero no necesariamente podemos hablar de un genio, ¿no? ¿Quiénes pueden ser considerados genios? Pues, insisto, personas que desarrollan muchas inteligencias, no solamente una o dos, sino muchas inteligencias, que además su mente está como en muchas cosas al mismo tiempo. Inclusive podríamos hablar de que hay un déficit de atención, no catalogarlo como trastorno, pero sí un déficit porque no se pueden concentrar en una sola cosa al mismo tiempo, tienen que estar en muchas. Difícilmente una persona genio o sobredotada va a estar sentada estudiando y estudiando y estudiando. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía y porque necesitan estar viendo muchas cosas, revisar una cosa, revisar otra, se paran por un libro, eh, ya están aquí con un experimento, ya están ahí con otro, ¿no? Entonces, hay un perfil muy particular para aquellos que sí pueden considerarse sobredotados y que no son tantos como de repente los medios de comunicación nos lo quieren hacer notar. No, es realmente una persona superdotada, son muy, muy, muy poquitos. Sí vamos a tener gente muy capaz que desarrolla muchas habilidades y a lo mejor muchas habilidades que son muy, muy vendibles, ¿no? Eh, Ganó el concurso de matemáticas, ¿no? Ganó el concurso de oratoria. O sea, es muy vendible, es muy notable, sí, por supuesto, están desarrollando esa inteligencia en lo particular, pero es esa la que tienen y vamos a encontrar otros en otra, ¿no? Otro ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, niños, y digo mucho ejemplo ahora porque ahora sí que quiero presentarles muchas cosas y por eso digo ejemplo, ejemplo, ejemplo. Pero bueno, vamos a encontrar jóvenes, niños, niñas con padecimientos, trastornos o alteraciones o neurodivergencias como el síndrome de Down. Y popularmente se les considera tontos, ¿no? Popularmente se les considera burros, lentos, retrasados. Pues no. Las personas con síndrome de Down tienen una alteración genética que los lleva a que sus estructuras corporales externas e internas sean diferentes. Físicamente, pues tienen una carita con ciertos rasgos, es diferente, sus ojos son diferentes, su lengua es diferente. Internamente, su cerebro también va a ser diferente. Eso los hace diferentes, no más, no menos, simplemente diferentes. Van a tener ritmos diferentes para aprender, van a tener habilidades motoras diferentes. Si los comparamos con los neurotípicos, los podemos considerar torpes, pero es que son diferentes.
Y resulta que tienen una capacidad de adaptación maravillosa. Y si decimos que inteligencia es capacidad de adaptación, pues entonces podemos hablar de que tienen un nivel de inteligencia muy bueno. O sea, no normal, no anormal. Son inteligentes, punto. Y les pongo un ejemplo. Búsquense por ahí, la van a encontrar en Facebook, la van a encontrar en Instagram, etcétera, a una jovencita, una chica que se llama Bibi Wetzel. Bibi Wetzel es la campeona mundial de gimnasia olímpica para personas con síndrome de Down y es mexicana. Es una chica maravillosa, lindísima, muy bonita. Además, se le nota sus rasgos de síndrome de Down, pero eso no le quita belleza, ¿no? Es una niña muy bonita, una atleta, campeona de gimnasia olímpica, dentro de una categoría. ¿Por qué? Porque finalmente, pues sí, no somos iguales, entonces no existe una comparación, vaya, entre neurotípicos no podemos comparar. Yo alguna vez practiqué gimnasia olímpica, pero si ahorita quisiera competir contra Bibi, pues me da 3 vueltas, ¿no? Por supuesto que tiene mucha habilidad más que yo, la ha desarrollado, la sigue desarrollando y tiene una inteligencia corporal sinestésica, más allá de su síndrome de Down. Eso no importa. Tiene una inteligencia corporal que le ha permitido pues ser ya hoy por hoy la campeona mundial. Seguramente estará en los olímpicos, en los paralímpicos de gimnasia olímpica, ¿no? Vamos a encontrar a Simone Biles, por ejemplo, que ella es campeona de gimnasia olímpica para la población neurotípica femenil, porque, insisto, todos somos diferentes. Entonces, bueno, más o menos hacemos grupitos para el momento pues de las competencias y esto. Entonces, dentro de lo neurotípico, de femenil ya de competencia, pues Simone Biles es increíble, ¿no? Es una gimnasta maravillosa que ha roto todos los récords. Dentro de la inteligencia sinestésica corporal, pues a lo mejor ella se podría considerar superdotada, ¿no? Como Messi dentro de su área. Pero insisto, igual si estos personajes los ponemos a crear una ley física, pues no van a saber ni de qué les estamos hablando, porque no es su área. Punto. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que no hay que etiquetar, a que decir inteligente burro es lo peor que podemos hacer. Decirle a un niño, eres tonto, es lo peor que podemos hacer. Si tenemos un niño o una niña que en la escuela no le va bien, pues mejor vamos a ver cuáles son sus inteligencias y vamos a canalizarlos. No quiere decir que la escuela no sea necesaria para dar cultura general, para dar una formación eh, de lo que necesitamos para el día a día, pero no buscando el 10 y el diploma y no pensando que todas las personas tienen que hacer una carrera universitaria. Hay a quienes se nos da el estudio. A mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho aprender y tengo un montón de estudios. A mí me gusta y se me facilita. Pero pónganme frente a una pelota y, pues, o sea, la puedo tener enfrente y no le voy a atinar, ¿no? Si alguna vez practiqué gimnasia olímpica, fue una recomendación médica para ampliar mi capacidad pulmonar porque era asmática y era buena porque yo era muy chiquita y muy flaquita, pero buena hasta ahí, no para llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y además, aunque parezca meme, me rompí la rodilla. Pero las rodillas sí, me lastimé la columna. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa inteligencia, ¿no? Entonces, pues sí, te disciplinas y haces los ejercicios y todo, pero no tienes total conocimiento de tu cuerpo en ese aspecto corporal, no tienes total conocimiento del espacio, no tienes esa inteligencia espacial, entonces, pues los cálculos te fallan y te das en la torre, ¿no? Así de fácil. Entonces, si tenemos niños, si tenemos niñas que en la escuela no les va bien, bueno, ¿cuál es su inteligencia? A lo mejor tenemos ahí grandes artistas, a lo mejor tenemos ahí grandes deportistas, o a lo mejor tenemos grandes creativos que el ritmo escolar pues no es para ellos. Ejemplos de la historia, Thomas Alva Edison. A Edison
de niño, de adolescente, lo catalogaron como retrasado mental, porque en la escuela no daba una. Pues claro, su mente estaba en otra cosa, estaba muy por adelante de los conocimientos tradicionales de la escuela, se desesperaba. Pero hay unas historias bien interesantes con Edison, por ahí busquen su biografía. Por ejemplo, él fue, pues creo que el mayor de una familia de un montón de hermanos. Su papá se la pasaba viajando, era agente de ventas, una cosa así. Su mamá, pues en la casa pariendo hijos. Y con alguno de los, o el último hijo, no sé, la mamá en la madrugada entra en labor de parto. Estamos hablando de que todavía no existía la luz eléctrica. Ajá. Acuérdense quién es el inventor de la bombilla. Bueno, obviamente, pues en la noche, sin luz, sin tecnología, la mamá entra en trabajo de parto y el bebé venía mal. La mamá requería una cesárea. Va el doctor, ¿no? A verla a su casa, se acostumbraba a que los partos fueran en casa, no la atiende una partera, la atiende un médico, y el doctor dice, pues es que la tengo que operar, pero no veo, o sea, las operaciones se hacían con luz de día, no con luz eléctrica. Y entonces Edison, en su brillantez, fue a una tienda de espejos, la saltó, rompió la entrada para sacar espejos, espejos de cuerpo completo, rodeó la cama de su mamá con espejos, puso velas y quinqués, hizo un juego de luces y proyectó hacia la zona de la cirugía luz como si fuera de un reflector. No existían los reflectores, pero imagínense que pudo generar la luz suficiente para que el médico pudiera operar a su mamá, salvar a su mamá y salvar al bebé que venía. Al otro día, cuando supieron que habían asaltado la tienda de espejos y que pues él salió no, es que fui yo, pues casi lo matan, ¿no? Casi lo linchan, hasta que el doctor llega bueno, eso ya está muy novelado, ¿no? Pero pues bueno, la biografía así lo narra. El doctor llegó y no, pues es que acaba de salvar a su madre, ¿no? Y hasta pues esos momentos es cuando les cayó el 20 de que Edison era un joven muy, muy inteligente, que en la escuela pues no iba a dar una porque ese tipo de inteligencia académica no la tenía, era un creativo. Y aunque hay mucho debate y se habla de que muchos de los inventos de Edison no fueron de él, se los apropió, bueno, hay muchas cosas que nunca sabremos y otras que pues sí, hay la evidencia de que pues él lo creó, ¿no? El chiste es que pues hasta para robarse inventos ajenos hay que tener cierta habilidad, ¿no? Cierta inteligencia. El mismo Einstein, pues sabemos que en sus épocas escolares era un fracaso, sus calificaciones escolares eran las más bajas, apenas para ir pasando. Stephen Hawking, con todo y la discapacidad por esa enfermedad tan tremenda que lo tuvo postrado en silla de ruedas la mayor parte de su vida, pues su mente, o sea, no necesitaba las manos para que su mente operara ideas, fórmulas, teorías, mil un cosas, ¿no? Otro tipo de genios, Walt Disney, ejemplo, el creador de la casa de Disney, que también en su momento fue catalogado como niño problema, que se supone que tenía TDA, etcétera. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, también catalogado con TDA. Anthony, se fue su nombre, Anthony Hannibal, Hannibal Lecter, él tiene autismo, que acaba de sacar hace un año el Oscar por El Padre, este maravilloso actor, que además es compositor, es músico, tiene óperas y sinfonías maravillosas, que no se ha vuelto muy famoso por esa parte, más bien por la actuación, pero por ahí también denle un vistazo a sus creaciones musicales, son maravillosas, son sinfonías. Él es autista. ¿Eso lo hace burro, retrasado, etcétera? No. Y esto me da pie para otro mito. ¿Los autistas pueden ser genios? ¿Qué es lo que pasa con los niños autistas? Porque además hay quien los cataloga como retrasados y hay quien los cataloga como genios. Y muchas personas muy brillantes de la historia han sido autistas. Dentro del espectro autista tienen algún grado o
lo que mucho ahora también se denomina los Asperger, ¿no? ¿Son genios o no son genios? ¿Qué pasa con ellos? Pues pasa algo muy similar a lo que pasa con los zurdos, adaptación. Desarrollan alguna inteligencia como una forma de sustituir o de reemplazar aquellas otras que les falta. Regularmente a los autistas les falla la inteligencia interpersonal. Esta parte social no se les da, tienen muchos problemas para socializar. Entonces, ¿cómo lo compensan? Pues desarrollan alguna otra inteligencia, puede ser inteligencia musical, puede ser inteligencia matemática, sobre todo aquellas que requieren una introspección muy fuerte, que su mente lo va a estar desarrollando, ¿no? Que su mente lo va a estar generando, aunque no tengan que tener contacto, que inclusive no tengan que hablar, ¿no? Con otras personas, pero su mente va a estar girando y girando y girando y girando y girando. Entonces, los autistas pueden ser genios, pueden desarrollar una inteligencia muy bien y ser muy notables en esa inteligencia como una forma de compensación de aquellas otras que les fallan porque tienen un trastorno, que es el trastorno del espectro autista, es el autismo. Entonces, regreso, ¿para qué nos sirve todo esto? Para no etiquetar. No podemos hablar de gente inteligente y gente burra. Todos, absolutamente todos somos inteligentes. Todo depende de cuál es la inteligencia que nosotros estamos desarrollando y de cuál es la necesidad que tenemos de adaptarnos. Hay personas que tienen retos muy fuertes por carencias sociales, económicas, de salud, y entonces se tienen que adaptar y eso los vuelve muy inteligentes. Hay gente que todavía a lo mejor no se ha encontrado con un reto que les lleve a tener que desarrollar sus habilidades, habilidades que ya traen. Otro mito, la inteligencia o el inteligente o la inteligente, ¿nace o se hace? Y esto también pues nos ayuda a entender que todos, absolutamente todos, podemos desarrollar y aprender lo que queramos. Sí tenemos una carga genética con la que ya nacemos. Nuestro cerebro pues ya nace, digamos que armado, ¿no? Ya está ahí. Y genéticamente, pues sí, traemos ya preconfiguradas algunas inteligencias, una o varias inteligencias. Pero el medio tiene que favorecer el que estas inteligencias se desarrollen o no, o se desarrollen otras que a lo mejor no venían preconfiguradas, pero pues tengo la necesidad de. Entonces, no hay una situación o un límite ante esto. A lo mejor, pues a mí me gusta mucho la música y nomás no, o sea, yo para ejecutar un instrumento, pues no tengo la habilidad, para leer música no tengo la habilidad, pero la puedo aprender, por supuesto, disciplina. Si me pongo a trabajarle, a ensayarle, a teclearle, pues eventualmente lo puedo aprender. Que hay veces que decimos, es que esta persona pues como que tiene muy buena interpretación, pero es fría, porque a lo mejor sí no tiene de todo esa inteligencia musical, aunque por disciplina lo ha desarrollado. Pero también la parte sensitiva la puedo desarrollar, ¿no? También esta parte intra e interpersonal las puedo desarrollar. No hay un límite. Nuestro cerebro es una computadora maravillosa, tiene una capacidad, el cerebro de una persona tiene la capacidad para albergar a todas las bibliotecas del mundo. No lo hacemos porque no nos interesa o porque no tenemos los recursos, ¿no? O porque nos confiamos, o nos volvemos flojones, pero capacidad la tenemos. Entonces podemos desarrollar toda inteligencia, podemos desarrollar todo aprendizaje, podemos acumular muchísimos conocimientos, podemos crear muchas cosas. Los seres humanos nos podemos adaptar a todo, a cualquier reto. Simplemente, y por eso nos estamos llevando al mundo por delante, ¿no? Porque en esta necesidad y capacidad de adaptación construimos edificios, construimos carreteras, construimos vehículos. ¿Cuántas cosas tenemos? Esto con lo que nos estamos comunicando, ¿no? Una computadora, un sistema tecnológico. Esto no fue creado
todo lo que tenemos no fue creado por genios, fue creado por personas comunes y corrientes, creativas, que tuvieron una idea, que se encontraron con un reto, que tuvieron una necesidad, que tuvieron un estímulo económico, un reto social, un juego, y terminó siendo algo. O sea, nada más den una vuelta a todo lo que los rodea en este momento, y todo eso es creación humana, creación de gente común y corriente, de gente inteligente. Todos, absolutamente todas las personas somos seres inteligentes, capaces. Lo que tenemos que identificar es cuál es nuestra inteligencia, cuál es nuestra capacidad, en dónde nos sentimos a gusto, qué nos interesa, qué no nos interesa. Hay por ahí un dicho que dice que el hombre, la mujer, el ser humano, no es un tornillo que embone en una sola tuerca. Nosotros podemos encajar en muchas cosas, podemos tener muchas inteligencias, a veces inclusive muy opuestas. A lo mejor me gusta mucho cocinar y soy muy buena para la cocina y tengo inteligencia culinaria, pero también me gusta la música y tengo también inteligencia musical. No chocan, ¿no? Hay otras que son complementarias, como el ejemplo que les mencionaba de la inteligencia corporal sinestésica con la espacial. La musical con la matemática también son complementarias. Pero a lo mejor tengo una persona con una inteligencia social para ventas interpersonal muy fuerte y también con una inteligencia matemática o científica muy fuerte, como Elon Musk, y entonces puede crear y además vender lo que crea, porque muchos creativos se quedan ahí, se quedan en ese mundo, crean mucho, pero ellos no venden su producto, son otros. Entonces, imagínense que la misma persona tenga la capacidad de crear y de vender, pues es fabuloso. El creador de Coca-Cola, quien inventó la fórmula de Coca-Cola, pues era un químico médico de la época, estamos hablando de finales de 1800, que creó la fórmula de la Coca-Cola como un jarabito, un tónico para los nervios y para el estómago y para el insomnio, pues sí, un chorro de hierbas, ¿no? Un montón de hierbas, pero pues se quedó ahí en su tónico para vender en su botica y punto. Hubo otra persona que llegó y dijo, esto sabe muy bien, y si lo mezclamos con agua carbonatada, que era como se hacían los refrescos de la época, en los famosos bares de bebidas no alcohólicas, porque además fue cuando la persecución la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se crean los bares de bebidas no alcohólicas y entonces se vendían los concentrados de jarabe de sabores y se mezclaba en unos vasitos con agua carbonatada y esos eran los refresquitos. Y entonces, pues alguien probó el jarabe de Coca-Cola y dijo, y si le ponemos y si le quitamos, creo que le quitaron un ingrediente que es la damiana, que es amargoso, le pusieron más dulce, más azúcar, lo diluyeron y hoy por hoy, pues es la bebida no agua más vendida en el planeta. Pero el que la creó no se le ocurrió. El que la creó, el que hizo la fórmula, no cambió su perspectiva a hacer un jarabito que iba a vender en su pequeña botica. Fue otra persona la que tuvo la visión de llevar a la venta ese refresquito. Uno, pues fue muy inteligente al poder crear esa fórmula y otro, pues fue muy inteligente al saber vender esa fórmula. Y pues, insisto, hoy por hoy la empresa, el refresco es el número 1 del planeta y la empresa Coca-Cola, pues es de las empresas más importantes, con más ventas, la que nos vende más veneno, ¿no? Pero fíjense, qué capacidad tienen sus creativos de vendernos el refresco que sabemos que nos hace daño y de todas formas lo tomamos. Yo ahí cuestionaría la inteligencia de los consumidores. Creo que ahí es donde nos falla, ¿no? Más bien, consumimos muchas cosas que nos matan. Entonces, ¿realmente el ser humano es inteligente? Ahí entraría otro punto de debate. Pero bueno, ¿cuál es la invitación? No etiquetemos. Si somos papás, si somos mamás, no etiquetemos. El que nuestros hijos no lleven buenas calificaciones no los vuelve burros, tontos, incapaces, fracasados. No. Significa que
esa esos conocimientos que se están dando en la escuela no son suficientes para su tipo de inteligencia, para su tipo de interés, o no es una metodología que se ajuste a su estilo, a su capacidad de aprendizaje, ¿no? Los estilos son diferentes. La escuela tradicional no es para niños kinestésicos, ¿no? Los niños que son visuales o auditivos no funcionan muy bien en sistemas muy lúdicos. Entonces, tenemos que empezar por encontrar cuál es el mejor sistema de aprendizaje para cada persona, de acuerdo a sus características de aprendizaje, de acuerdo a sus inteligencias, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su visión de vida. Todos los niños tienen una visión de vida. Hay que explotarla. Hay niños que de repente nos dicen, o niñas, es que yo quiero ser astronauta. Y los papás, ay, o sea, vas a ser astronauta. O sea, ya ponte en el plano de lo real. O sea, vas a ser contador, o vas a ser abogado, o vas a ser doctora, ¿no? O sea, no. Es factible que sean astronautas, pero por supuesto que sí. Es que es muy difícil. ¿Difícil para quién? Para uno que no tiene ese interés, a lo mejor es muy difícil. Para el que tiene el interés, pues pregúntenle a los astronautas si al final de cuentas no lo lograron. Pues sí, todo cuesta trabajo, claro, para todo hay que esforzarse, sí, pero cuando nos interesa y cuando tenemos nuestra inteligencia bien enfocada, no es ya tan complicado y es hasta disfrutable y es divertido y es lo que nos gusta hacer. Entonces, no etiquetemos a nuestros hijos, niños, jóvenes, nosotros como adultos, no nos pongamos etiquetas. Es que soy muy burro, es que a mi edad ya no puedo aprender. Apenas regañé a una alumna, tengo una alumna que ya es una señora cincuentona, y me decía, es que a mi edad ya no puedo. Le digo, a ver, espérate, a tu edad tenemos la misma edad, ¿no? O sea, si tú dices no puedo, pues obviamente no puedo, pero resulta que tú puedes lo que tú quieras. Si sientes que necesitas un poquito de más esfuerzo, bueno, nada más ubica, disciplínate, checa cuáles son tus propias estrategias, vamos a buscar cuáles son tus propias estrategias de aprendizaje y con eso estás en otro lado. Nadie ha terminado de aprender nunca. Este es otro mito. Solamente aprendemos cuando estamos en la escuela, como cuando somos niños, cuando somos adolescentes, no. El cerebro humano no deja de evolucionar día con día, no deja de aprender día con día. La inteligencia no es estática, es dinámica. Podemos seguir aprendiendo, desarrollando y generando cosas porque todos los días es un nuevo reto de adaptación. Ahorita en la Ciudad de México, pues se nos vienen calores que nunca habíamos tenido. ¿Los vamos a sobrevivir? Sí, porque nos vamos a adaptar. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Pues empezamos a utilizar ropa más ligera, empezamos a tomar más agua, ponemos ventiladores, nos hacemos abanicos, buscamos cambiar, por ejemplo, zonas de trabajo a zonas más frescas. A lo mejor nos vamos a volver a meter un ratito al home office, al homeschool, in English, porque pues a veces es más fresco estar, por ejemplo, en casa que en un aula o en una oficina llena de gente. Nos vamos a adaptar. Vino la pandemia, nos metió el susto de aquellos, tuvimos muchas pérdidas, pero al final de cuentas nos adaptamos. Y ahorita el COVID, pues ya es una enfermedad con la que convivimos, que la mayoría ya pasamos por ella y que aquí seguimos, que ya nos pusimos la vacuna, que el medicamento, que vaya, ¿en cuánto tiempo nos adaptamos e incorporamos ya la enfermedad a nuestro día a día? No va a ser la última, van a venir más enfermedades. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a adaptar. Somos inteligentes, por eso los seres humanos seguimos en el planeta, precisamente porque somos inteligentes. Entonces, que nadie les diga lo contrario y ustedes no le digan lo contrario a sus hijos, a sus alumnos, a sus alumnas, a la gente que está cerca. El ser humano es inteligente por el simple hecho de ser humano. Nos hemos adaptado a este mundo, seguimos en este mundo, lo seguimos modificando, nos lo estamos acabando, espero que la inteligencia nos alcance para poderlo recuperar. Y bueno, pues un gusto compartir con ustedes un tema más. Soy la doctora Hilda Salazar. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram como @Hilda Salazar F.
Por ahí tengo un canal de YouTube, de repente subo algunas recomendaciones literarias. Se llama Te cuento un libro, Hilda Salazar. Por ahí tengo un TikTok de gatitos, esa es mi terapia, andar con los gatitos. Pero pues por ahí es para que también se entretengan un rato y se relajen con los gatitos, síganme en TikTok. Y bueno, por ahí en la publicación también aparece mi número, si los puedo apoyar con alguna asesoría. Tengo también muchos cursos en línea, tengo una plataforma de cursos en línea, algunos son para todo público, entonces pues ahí podemos resolver muchas otras dudas, muchos otros temas de interés. Y también, pues bueno, si quieren que platiquemos de algún tema en particular, que hablemos de los mitos y las verdades, escríbanme, sugiéranme temas y las próximas emisiones los estaremos trabajando. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes y que tengan excelente día.